Impactantes esas imágenes. Bueno, estas imágenes a veces son más comunes de lo que creemos. En las fincas, en los hatos, en los grupos y más cuando son en espacios más bien cerrados, suele haber una jerarquía y suele haber un problema a veces de comida, territorial, de poderío, en fin. Y este tipo de situaciones donde compiten una vaca con otra, que a veces se pueden tornar así impactantes como las imágenes que vimos al principio, puede ser que veamos unas un poco más suaves, algún tipo de cabezazos, de empujones, de entrar donde está el otro, de moverlo, de desplazarlo. Pues bien, son comportamientos que normalmente los animales en los grupos hacen. Más que todo cuando son animales que a lo mejor no se conocen, que llegan nuevos y entran a un grupo nuevo, pues lógicamente va a sufrir el rigor de quienes son los jerárquicos de ese rebaño. Por lo tanto, esto es más común de lo que pensamos y muchas veces este tipo de disputas termina sin haber ocasionado ningún tipo de problema. Aunque no en todos los casos, puede haber casos extremos, sobre todo en machos cuando están en celo, que compiten por las vacas, que puede haber algún tipo de pelea un poco más fuerte y que se puedan lastimar de alguna manera. Vamos a conocer un poco por qué funciona este tipo de comportamiento, cómo puede suceder y qué es lo que es normal en un hato y cómo podemos evitarlo. Bienvenidos. Como decíamos al principio del video, son situaciones que pueden suceder en las diferentes ganaderías y son situaciones comunes, aunque algunos puedan pensar que difícilmente se produzcan este tipo de situaciones. Como decíamos antes, más leves son más comunes y más frecuentes, pero pueden haber algunas graves. Vamos a conocer los puntos o las razones por las que se pueden causar estas disputas entre los animales en las diferentes ganaderías. Cuando son machos y hay varios que compiten por el liderazgo y el acceso a las hembras y a la comida, suelen suceder este tipo de disputas. También lo hacen para proteger el espacio, sobre todo cuando un toro nuevo aparece en su territorio. Como les decía al principio, cuando lleguen animales nuevos, hembras o machos, puede ser que los jerárquicos del rebaño, sean los machos o las hembras, pueden darle la bienvenida y a veces no tan agradable a quien por primera vez llega a ese rebaño. Cuando la comida es escasa es un momento para ocasiones de estrés y la frustración motiva y deriva muchas veces en producir agresividad, y esta agresividad termina siendo a veces no solamente un golpe sino una pelea más fuerte. También sucede cuando las vacas entran en celo. Hay un juego hormonal y puede ser que en este momento que haya más de un macho, que haya uno que quiera representar el liderazgo, tener un papel importante en el rebaño y provoque al otro, desarrollando así una disputa o una pelea. Los toros y las vacas más viejas ejercen una forma de enseñanza sobre los más jóvenes mediante comportamientos agresivos. También cuando los espacios son reducidos y hay muchos animales, este tipo de comportamientos, por el estrés que se genera en el espacio pequeño o por la falta de alimento, como decíamos al principio, o por las ganas de demostrar quién es el líder, también pueden haber comportamientos agresivos. ¿Quieres desarrollar un proyecto ganadero? ¿No sabes cómo hacerlo? ¿Necesitas quien te ayude para evitar errores, para corregir los que ya has cometido y reconducir ese negocio? Nosotros en La Distancia tenemos un servicio muy económico que te va a permitir que podamos ayudarte a direccionar y a empezar tu negocio ganadero para que sea rentable, fructífero y exitoso. Contáctanos. Las peleas pueden ser más frecuentes en animales que no se conocen, por eso les hablábamos hace un momento de cuando incorporan un nuevo animal al hato. Generalmente las vacas o los machos, según sea lo que entre, una hembra o un macho, les pueden dar la bienvenida, y esa bienvenida generalmente no es muy cordial. Y esto se hace para decir: aquí yo soy el líder, yo soy quien manda, y tú eres nuevo, pues tienes que ocupar un rol menos importante que el que tenemos nosotros. Aunque en algunas situaciones resulta que el que llega puede ser que tenga esas mismas ganas de protagonismo y dominancia y presente pelea. Y aquí puede pasar que cualquiera de los dos, midiendo sus fuerzas, puedan demostrar quién es el que puede hacerse cargo de la manada y puede ser el jefe del territorio. Podrían haber cambios después de estas peleas en el recién llegado,
con la que ya está o el que ya está mandando en la manada. Aunque generalmente quienes llegan más con miedo y suelen ser un poco más sumisos, pero cabe la posibilidad de que podría haber un cambio de líder en esa manada. Entonces este tipo de comportamientos, de golpes, de empujones, son normales entre los animales para determinar entre ellos quién es el que manda, quién es el líder, quién es el que es jerárquicamente más importante que el resto de la manada. ¿Quieres aumentar las cargas en tu finca? Tienes poco espacio, pero necesitas tener más animales para poder ser rentable. La alternativa es sembrar en tu ganadería bancos de semilla con pastos de corte. Nosotros tenemos diferentes tipos de semilla que ponemos a tu servicio para que puedas adquirirlas y establecer tu banco de semilla. Luego replicar ese banco de semilla y tener toda la comida que en tu finca necesita. Contáctanos. Cuando nosotros tenemos animales, lo más importante es tener animales que no tengan cuernos, porque los cuernos representan aún más problema o peligro dentro de los mismos animales. Y en estas situaciones, tratar de separar a los animales y más animales que poseen cuernos, nosotros podríamos correr un riesgo de ser lastimados por tratar de intervenir. Por lo tanto, lo más salomónico, lo más ideal que podemos hacer en nuestras ganaderías es manejar un descorne para que los animales no puedan hacer mayor daño del que ya pueden causar si nos golpean o si nos pueden empujar de alguna manera. Con cuernos podría ser mucho más grave la situación, tanto entre ellos como con nosotros los humanos. Por lo tanto, generalmente la mayoría de ganaderías hoy en día lo que busca es tener animales sin cuernos para poder tener mayor seguridad en el manejo entre ellos y entre nosotros. Nosotros podemos dejar, si vemos este tipo de situaciones, que los animales peleen un poco, discutan un poco, siempre y cuando no sea algo realmente grave, no lleguen a tener unos golpes o tener unas interacciones entre ellos demasiado agresivas y fuertes. Sobre todo, hay que tener en cuenta que cuando son dos animales, si interviniera uno más en esa disputa, pues habría un riesgo mucho mayor. Con lo cual, si esas peleas o esas disputas son breves, pues se van a acabar rápidamente y no habrá problema. Si vemos que la pelea puede durar mucho más tiempo y es muy agresiva, tratemos de mediar, de intermediar para separar a los animales, seguramente dando un grito o una voz alta, a lo mejor el animal puede parar esa pelea. Pero en este caso, generalmente, cuando los animales están así un poco enzarzados, con la sangre caliente, como digo, pues puede ser un poco más difícil la separación de los animales. Para finalizar, decirles que este tipo de disputas, aunque impresionan un poco, generalmente se resuelven de una forma tranquila, se cansan los animales que están en estas disputas y finalmente ellos se separan, cada uno toma su rumbo y se van acostumbrando, adecuando la compañía del uno con el otro. Cada uno ocupa su posición en la jerarquía que hay en un rebaño y bien manejado no resulta en más problemas. Si ustedes tienen recomendaciones de nuevos videos y quieren decirnos cómo son o los temas que ustedes tienen preparados que nosotros los desarrollemos en los comentarios de nuestros programas, ustedes pueden escribirlos, pueden dejárnoslo allá para que nosotros los preparemos y en una posible futura programación tengamos esos videos hechos para que ustedes puedan disfrutar de esos temas que nos están sugiriendo. Si les ha gustado nuestro canal, no olviden suscribirse, es muy importante. Y si les gusta este video, no olviden regalarnos ese valioso like. Los esperamos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre, muchas gracias.